Hey, ¿qué tal, colegas analógicos? Bienvenidos de nuevo al canal y muchas gracias por sintonizar en un nuevo vídeo más. Lo primero que quiero hacer es daros las gracias a todos porque ya somos más de 200 colegas analógicos. Más de 200 en YouTube y más de 250 en Instagram. Así que gracias. Ya sé que está un poco desaparecido en el último mes, pero ya estoy de vuelta. Hace un mes y pico pude escaparme un par de días para ir a sacar fotos con mi Yashica FX3 a un lugar súper mítico. Os estoy hablando de Miami. Eso es, amigos míos, el destino de este domingo es Miami, más en concreto un barrio súper chulo llamado Little Havana y luego también el clásico y épico Miami Beach. Al comienzo no sabía muy bien cómo abordar este capítulo, pero teniendo en cuenta que los dos carretes que disparé eran iguales, decidí que era buena idea que habláramos de este carrete. Y aunque me imagino que ya por el título sabéis de qué estamos hablando y que muchos de vosotros hayáis venido por el título, lo voy a decir. Vamos a hablar del Fujifilm Extra Superia 400. Fuji Extra Superia es una de mis películas favoritas. Se me hace una película súper versátil y sobre todo por el ISO que tiene, un ISO 400. Que te permite disparar desde momentos con muchísima luz a momentos que puede ser como en interior o, por ejemplo, cuando ya está anocheciendo y no hay tanta luz. Lo que lo hace es súper ideal porque puedes sacar fotos en todo momento sin la necesidad de un trípode. Y además se caracteriza por tener unos colores verdes y magentas que resaltan un montón. Para que tengáis una idea, si lo comparamos dentro de la línea de Kodak, estaríamos hablando con un nivel de un Kodak Ultramax 400, que también es otro de mis favoritos. Pero bueno, vamos a pasar de tanto rollo macabeo y vamos directamente a Miami y os voy contando mi opinión sobre el camino. Como ya os habréis percatado de la manera en la que coloco el rollo, siempre consigo ese fotograma extra que sale como a la mitad, ¿no? A mí es que de verdad me encanta. De hecho, estoy pensando en hacer un pequeño zine o un mini libro, así es como lo llaman, de todas esas fotos recopiladas a lo largo de todos los rollos que estoy disparando, porque me encanta. Ahora sí que empieza lo bueno. Ahora mismo estoy al final de la calle 8, la más popular de Little Havana. Nada más bajarme vi este antiguo cine, que la verdad es que parecía algo abandonado y me pareció interesante. Por lo general siempre me cuesta calentar o afinar el ojo fotográfico. Por eso me gusta sacar unas cuantas fotos que no son tan complicadas o tan elaboradas como otras. Creo que este es un muy buen ejemplo de cómo los tonos verdes tienden a estar más saturados que el resto. Esta es una foto que saqué porque la verdad me resultó súper gracioso el cartel. En plan, si son más de 10 personas le hacemos un 15% de descuento, señor. En las fotos de este día estuve tratando de sacar fotos con personas. Se me hace que la foto con una persona dentro cuenta una historia mucho mayor que no solo un edificio, tal cual. Sobre todo en un barrio con unas casas y unos negocios tan pintorescos como en este. Esta es la primera foto que me resulta interesante o chula, sobre todo por la manera en la que queda enmarcada la gente que está caminando por la acera. Y también me gustan mucho los rojos. Creo que debo tener algo con los pasos de peatones y esto se está empezando a convertir en un cliché mío, porque siempre estoy sacando fotos en este tipo de lugares. Esta foto sí quería sacarla. Este señor fue la primera persona que vi que se estaba fumando un puro, así que aunque pasé de largo la primera vez, tuve que darme la vuelta para tener que sacarle una foto. Y la verdad es que tuve que ocultarme un poco y disimular porque no quería que se diera cuenta que estaba sacando una foto. No solo por la vergüenza, evidentemente, sino también por tratar de no condicionar al señor a tener que estar posando.
foto de los señores creo que también está muy bien hecha y me gusta sobre todo porque los dos quedan enmarcados dentro del marco de la puerta del bar. Estas dos fotos creo que también realzan muy bien los verdes que tanto representan a Fuji y la combinación con los naranjas también queda súper bien. En esta última sección de fotos que vais a ver pensaba que ya se había acabado el barrio, así que guardé el móvil, pero luego me encontré con este pedazo de graffiti y no pude evitar sacar unas cuantas fotos. Había muchas cosas que fotografiar ahí. Además todo estaba súper tranquilo y los reflejos en los charcos te permitían jugar un montón con la composición. Y cómo no, si tienes una cámara analógica tienes que sacar fotos de gasolineras, eso es un hecho. Además, mientras estaba sacando fotos, un chico en su scooter que estaba esperando en el semáforo en rojo se paró a preguntarme que qué tipo de cámara tenía y eso me hizo muy feliz, así que la verdad es que estas fotos son un buen recuerdo de esa pequeña experiencia. El resto de las fotos que estáis viendo son algunas más que fui sacando de camino al hotel donde me estaba quedando, pero como quería disfrutar del momento y del hecho de sacar fotos y no estar pendiente del móvil, la verdad es que no grabé nada. Así que los vídeos que estáis viendo son del día siguiente dirigiéndome a Miami Beach. La última foto del carrete fue precisamente la primera en Miami Beach. Además tengo una anécdota muy interesante que contaros, que es que prácticamente me cargo la cámara en ese momento cuando estaba cambiando el carrete. Debía apretar la cortinilla del disparador y una de las láminas metálicas se dobló, pero fui capaz de ponerla otra vez en su lugar para seguir disparando porque no corría la cámara. Casi me da un infarto. A estas alturas del día la verdad es que no andaba muy católico porque justo la noche anterior me habían vacunado contra el COVID. Pero como en principio iba a ser mi último día libre en Miami, no podía desaprovechar la oportunidad de conocer un lugar que tanto hemos visto en las películas y las series. En fin, ahí van algunas otras fotos. Esta foto es una de mis favoritas. Veis a lo largo de este carrete que hago uso de los objetos que están frente a mí para dar una mayor sensación de perspectiva y parece que estamos ahí, en lugar de una foto del edificio, sin más, que la verdad es que parece una postal. Lo siento, pero tenía que sacar esta foto estilo dos policías rebeldes con el coche de policía entre las palmeras. Se me hizo muy brutal. Después de un rato paseando por el boulevard, me fui a la playa para hacer tiempo hasta que oscureciera un poco más y los hoteles empezaron a encender los carteles de neón. Y la verdad es que estoy muy contento de haber ido a la playa porque creo que salieron fotos muy chulas. Esta es una de mis fotos favoritas.
Me encanta el naranja y la verdad es que me gusta tanto que me la he puesto de fondo de pantalla en el móvil. Si os apetece tener alguna foto de fondo de pantalla en vuestro móvil, decídmelo en los comentarios y haré una selección y la subiré a las historias de Instagram. Así que no olvidéis seguirme ahí también. Pues nada, después de un paseíto al otro lado del Atlántico, era momento de volver al Boulevard y ver qué lugares y momentos se me ponían por delante. Esta foto está muy guay por el desenfoque de la parte izquierda de la foto, pero creo que hubiera quedado mucho mejor si hubiera capturado a alguna persona tomándose una copa. Una vez de vuelta, la verdad es que me di cuenta de que los hoteles ganaban muchísimo más con los neones encendidos, y la verdad es que me arrepiento de no haber tenido un trípode a la mano, porque me hubiera dedicado a esperar un poquito más a que oscureciera y hacer unas largas exposiciones de los hoteles, sobre todo para realzar los colores de los neones. En cualquier caso, estoy súper satisfecho con las fotos. Esta la verdad es que también es una de mis fotos favoritas. Es una foto muy sencilla, pero me encantan los tonos amarillos que aparecen. Me parecen brutales. Bueno, pues esto sería todo por este vídeo. La verdad es que sí tengo que decir unas cuantas cosas sobre la película Fuji X-Treme Superior 400. En mi opinión, los colores me parecen una chulada. Y aunque la imagen en general está más del lado de los tonos verdosos o tonos azulados en comparación con ciertos carretes de Kodak como puede ser un Porta 400 o los Kodak Ultramax que son tonos más cálidos, la imagen final se me hace genial. Otra cosa que creo que hace que esta película sea súper atractiva es que es una película económica, lo cual lo hace una película muy adecuada para alguien que quiera meterse en el mundo de la fotografía analógica y no quiera gastarse un dineral, por ejemplo, en un rollo de Kodak Porta 400 o algún rollo de Lomography. Muchas gracias por verlo y muchas gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo últimamente. De verdad que sois la leche. Gracias. No olvidéis compartir el vídeo para que esta pequeña familia analógica cada vez sea más grande. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y decir hola en los comentarios. Nos vemos nuevamente dentro de 2 domingos, así que no olvidéis apuntároslo en la agenda. Pero bueno, hasta el siguiente domingo.